Tratado de, de tomarnos nuestro tiempo, ¿no? En hablar de los apóstoles, ¿no? Estos 12 hombres que estuvieron con Jesús. Y hemos tratado de tomarnos, aunque ha sido pues un resumen rápido de cada una de sus vidas, hemos tratado como de parar, ¿no? En ciertas cosas especiales que nos recuerdan algo especial que el Señor ha hecho en sus vidas. Eh, Encontramos algo especial en la vida de Pedro y algo que el Señor hizo en la vida de Pedro. Encontramos algo también en la vida de Andrés, ¿sí se acuerdan? Hablamos también de Jacobo y hoy vamos a estar hablando de un personaje que es más conocido para nosotros. Tal vez Pedro era conocido, ¿sí o no? Nosotros Pedro pues lo escuchamos y sabemos pues quién es Pedro. Pero cuando vamos a hablar de Andrés o Jacobo son personajes que tal vez yo no sé si ustedes habían apenas escuchado o que habían sido pues tan influenciales, no solamente en la Biblia, sino en la historia de la iglesia. Hoy vamos a empezar a hablar de otro personaje que sí es conocido y su nombre es Juan. Juan es el hermano de Jacobo. Y es un nombre que escuchamos a lo largo de la Biblia porque Juan fue un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben que Juan es el apóstol más rápido de todos los apóstoles? ¿Sí saben por qué es el más rápido? Si maneja carro manual, él tiene primera, segunda y tercera, ¿no? Él tiene tres cartas que escribió, ¿no? Y son, ahorita más adelante vamos a empezar a analizarlas un poquito más así de manera superficial, pero todo lo que él aprendió del Señor Jesús en ese tiempo que anduvo con él, en esas cartas se ve reflejada cada enseñanza que aprendió de seguir los pasos de Jesús, ¿sí? Pero hablando en serio, nos encontramos entonces, no que es que él maneja carro manual, no. Cada escrito que Juan tiene nos habla a nosotros mucho de su personalidad y de su carácter. Y es a través de la manera como él escribe que nosotros podemos no solamente entender a Juan, sino también poder llegar a ver a Jesús de una manera especial. Para los que han estado en las clases de Teo, ¿no? Hemos hablado, o el año pasado hablamos un poquito de lo que eran los evangelios y cómo se hablaba de los evangelios sinópticos y había uno que no era sinóptico, que es el evangelio de Juan. Es un evangelio que es diferente a los primeros tres y habla mucho teológicamente hablando, es muy rico en la esencia de lo que es Jesús a nivel divino y nos habla mucho obviamente de su amor, nos habla mucho de la salvación y Juan se enfoca mucho en estos términos que tal vez los otros evangelios no se enfocan, ¿no? Por eso a veces cuando uno lee Juan y sus cartas, a veces es un poquito difícil de entender, ¿sí? Pero para ir entendiendo un poquito a Juan tenemos que recordar un poco a su hermano Jacobo. Los dos hermanos eran llamados los hijos del trueno, no era solamente Jacobo, Juan también era llamado hijo del trueno. ¿Y si se acuerdan cómo era el temperamento de Jacobo? Era fuerte, ¿sí? Juan de la misma manera también tenía un temperamento muy, pero muy similar al de su hermano Jacobo. Juan era impulsivo, ¿sí? Juan era iracundo, Juan era una persona impaciente, Juan era ambicioso y egoísta. Por eso es tan, pero tan notable que se conozca hoy día que Juan es el apóstol del amor, ¿sí? A nivel pues mundial, ¿no? El nombre que él se llegó a ganar fue que era una persona muy amorosa. Incluso, no sé si ustedes han visto las pinturas por ejemplo, de la última cena que pintan a uno de los apóstoles recostados en el hombro de Jesús. Se supone que ese es Juan, ¿sí? Una persona que lo pintan como tierno, como amoroso, como una persona dócil, pero realmente Juan no fue siempre así. Él era un hombre duro, él era un hombre tosco, intolerante y celoso. Y yo no sé si ustedes se han fijado en lo que hemos hablado de estos últimos cuatro personajes de la Biblia, pero usualmente todas las historias se hablan de que ellos están en grupo, ¿no? Se habla de que están los apóstoles y están haciendo generalmente algo en grupo. Pero en cada uno de ellos hemos encontrado una situación o una historia que se habla de ellos de manera individual. ¿Sí? Con Pedro encontramos que cuando pasaba algo de manera individual con el que hacía Jesús, no lo llamaba Pedro, le decía, Simón, ¿qué estás haciendo? Como, hey, te estoy hablando a ti individualmente, ¿sí? Con Andrés de la misma manera. Siempre se hablaba de él de manera grupal, pues, ¿qué estaba haciendo con el equipo, no? Pero cuando se hablaba de él individualmente, ¿qué nos hablaba? Que estaba haciendo algo bueno usualmente, pero eso nos recordaba que aún así necesitaba de Cristo. Cuando hablamos de Jacobo también, todo era en grupo, pero cuando hablamos de él individualmente, también nos empezaba a revelar un cambio en su vida. Y Juan no es la excepción. En Juan también encontramos una historia que nos habla de él de una manera individual que está en Marcos 9. Ahorita más adelante la vamos a ir leyendo.
Pero para no desviarnos un poquito de lo que estamos hablando ahorita, que es la personalidad de Juan, ¿cierto? Podemos ver que a pesar de la imprudencia de Juan, a pesar de su agresión, a pesar de que era una persona volátil y ambiciosa, o sea, yo me imagino a un pescador de esa época. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de o ser amigos de pescadores, no los que lo hacen por hobby, sino los que lo hacen por vida. Y pues realmente son personas que viven un poquito alejados de la cultura, son personas pues que, por decirlo así, tienen un estilo de vida un poquito más tosco, por decirlo así, hablan fuerte, ¿sí? No miden su fuerza, por ejemplo, que le van a dar un toquecito hacia uno y le hacen es duro, ¿no? Es ese tipo de personas, ¿no? Juan era un tipo de esas personas, él todavía no había entendido lo que era ser tierno, no solamente físicamente, sino también con sus palabras, ¿no? Y Juan, a pesar de todo esto, bajo el control del Espíritu Santo, todas estas cosas, al igual que los otros apóstoles, se empezaron a redireccionar y empezaron a ser ventajas. Así como todas las características y cualidades de Pedro llegaron a ser ventajas para el ministerio que él llevó, a Andrés, Jacobo y ahora Juan, todo eso fue gracias a qué. No porque ellos dijeron, bueno, pues como yo soy así, voy a usar esto ahora para la gloria de Dios. No lo pensaron de esa manera, sino que el Espíritu Santo empezó a obrar en ellos. Fue el Espíritu Santo que realmente empezó a darles ese vuelco a sus vidas. Y la vida de Juan es un ejemplo muy, pero muy claro de todo lo que puede pasarnos a nosotros cuando empezamos a crecer en Cristo. Juan no lo hubieran pintado como esa persona que se recostaba en el hombro de Jesús, no lo hubieran mostrado como una persona tierna, si no hubiera crecido en Cristo. No hubiera pasado. Hoy, el día de hoy, tú y yo no estamos hablando del apóstol Juan como esa persona agresiva, tosca y celosa, ¿no? ¿Cómo lo recordamos hoy? Como ese anciano, ¿no? Que tuvo un corazón muy tierno. Esa persona que llegaba incluso cuando tú lees las cartas de Juan, no sé si alguien se ha fijado, pero cómo él escribía a sus lectores o cómo se refería a las personas. Mis hijitos, mis amados. ¿Qué tipo de ternura? Un hombre que era tan tosco y tan fuerte se convirtió a través de Jesús en llegar a usar esos términos. Mis hijitos y mis amados. Pero ser una persona tan amorosa no le quitó a él la pasión que él tenía por la verdad. Juan siempre tuvo una pasión y un amor muy especial por la verdad de Dios, y él siempre estuvo dispuesto a proclamar la verdad de Dios. Incluso en los escritos de Juan, sus pensamientos son claramente definidos. Cuando tú lees Juan y todas sus cartas, él habla mucho de un término y es la verdad. Sí, hay un término que se repite muchas veces. La verdad y el amor son dos palabras que se repiten innumerables veces en sus escritos. Y nos muestra cómo Juan habla de una manera absoluta, ¿sí? Él siempre está tratando con hechos y él siempre está determinado a hablar de una manera muy directa. Él no le pone colorcitos a las cosas y venga, lo acomodamos un poquito. No, él es muy directo como habla. Él habla la luz y la oscuridad. Para él realmente no hay nada en medio. Habla de la vida contra la muerte, del reino de Dios contra el reino del mal. Habla de la obediencia y la desobediencia. Habla del amor y el odio, ¿sí? Él siempre está exponiendo la verdad de una manera muy, pero muy absoluta, ¿sí? Él traza una línea muy clara de lo que es la verdad y lo que el mundo te puede decir. Para él es blanco o negro. Juan no se pone ahí que color gris y que venga, tratamos que encontrar aquí en la mitad, ¿no? Y a mí me hace mucho pensar eso, ese estilo de vida de Juan, ¿no? Esa pasión que él tiene por la verdad y que nos muestra. Es algo que realmente se ha perdido en la sociedad en la que vivimos. Yo me ponía, por ejemplo, a leer las noticias ayer y de verdad me quedaba yo asombrado, ¿no? De ver que no sé si es que los que han visto Toy Story, ¿no? Que los muñequitos que salen ahí, hay un señor que se llamaba Señor Cara de Papa. Y ahora les dio que no, que ahora no se puede llamar Señor Cara de Papa, que ahora vamos a ser neutrales y ya no se puede llamar así. Y yo me quedé pensando, ¿dónde está la verdad de las cosas? ¿Por qué estamos cambiando las cosas de blanco y negro, lo que sí y no, a poner cosas ahí en medio que realmente no están en la verdad, que es la palabra de Dios? ¿Sí? Y todo eso nos habla entonces de que la verdad es algo que se ha estado perdiendo en la sociedad y es algo que puede empezar a influenciar nuestras vidas. Por eso tú y yo tenemos que aprender de la vida de este apóstol Juan esa pasión por la verdad, ¿sí? Los que no entienden realmente los escritos de Juan pueden llegar a confundirse cuando se leen de manera superficial. Hace unos meses, ¿no? Hablaba con alguien, me decían que cuando leí primera de Juan que yo me cuestioné muchas cosas.
Y sí, cuando uno lee los libros de Juan, si uno no los indaga y no profundiza cómo son las cosas, uno puede llegar a confundirse, ¿no? O llegar a pensar que no hay excepciones, de estar pensando, ay, de pronto entonces ya yo como que yo no soy parte de ese grupo. Y lo que pasa es que como Juan es tan directo, él no se pone a hacer como especificaciones o a explicar mucho lo que está diciendo. Pablo, ya se está riendo Ángela. Pablo es una persona que también escribe de una manera complicada y en la Biblia dice, no me acuerdo quién fue el que escribió, si no estoy mal, creo que fue Juan, que él decía que Pablo escribe de una manera difícil de entender, pero al menos Pablo era una persona que, si tú lees Romanos, una carta tan pero tan compleja, es extensa, a comparación de las tres cartas de Juan que son difíciles de encontrar en la Biblia. A veces una página y dice, uy, me pasé. Em, pero el libro de Romanos es tan denso. ¿Por qué? Porque tienen todas las verdades, pero también Pablo se tomó el tiempo de explicar las cosas. Él se tomó tiempo de explicar las excepciones de algunas cosas sobre los gentiles, sobre los judíos y todas estas cosas que tal vez Juan no hace. Juan, es más, Juan no lo hace. Juan es muy directo, ¿sí? Y él evita, pues, tomarse el tiempo en hacer todas cosas y nos muestra realmente su personalidad. Ya nos damos cuenta un poquito más realmente cómo es Juan. Es una persona que es así, ¿sí? Por decirlo así, es como un soldado, ¿no? Él es uno, dos y tres y ya, no nos pongamos con tantas cosas. Em, y Juan entonces era una persona que se volvió apasionado por la verdad. ¿Por qué? Porque fue algo que empezó a aprenderle a Jesús. En su corazón, antes de conocer a Jesús, había algo, ¿no? Que lo impulsaba a él a buscar la verdad. Pero cuando conoció a Jesús, esa pasión por la verdad empezó a crecer de una manera impresionante que llegó a ser un hombre que se escucha hasta el día de hoy, ¿sí? El problema es que Juan no sabía balancear la verdad y el amor. Y por eso Jesús tuvo que entrar en esta imagen, ¿no? En esta historia y empezar a hacer un tratamiento especial en la vida de Juan. Jesús sabía que Juan tenía un amor y una pasión especial por la verdad de las cosas, pero Jesús también entendía que Juan tenía que aprender a amar. Jesús entendía que necesitaba haber un balance entre estas dos cosas, ¿no? Y a veces tú y yo podemos caer en este mismo error, ¿no? A veces podemos perder el balance de la verdad y el amor. No porque seamos malos, no. La verdad y el amor son cosas buenas o son cosas malas. Son cosas buenas, sí, son virtudes buenas. Pero para los que hemos estado en las clases de Teo, se ha hablado, ¿no? Que qué pasó cuando el pecado llegó al mundo. Absolutamente todas las cosas fueron teñidas, todas las cosas fueron o se empezaron a corromper. El amor y la verdad no son la excepción. El amor también se corrompió, la verdad también se corrompió cuando el pecado entró al mundo. Y todo esto puede empezar a volverse un tropiezo para nuestras vidas, ¿sí? Por eso el celo por la verdad debe ser equilibrado con el amor hacia los demás. Saliéndonos un poquito del tema del amor y la verdad, yo les pongo un ejemplo. Es bueno ser una persona trabajadora, ¿sí o no? Es bueno ser ambicioso para buscar éxito, es bueno tratar pues de buscar lograr éxitos, pero ¿qué pasa si eso no está equilibrado con la humildad? Eso se puede volver en un orgullo muy pecaminoso. Por eso la humildad es algo tan, pero tan especial que necesita formarte en nuestras vidas. La humildad debe ser algo que nos ayude a equilibrar la ambición que podamos tener nuevamente. El plan de redención de Dios, yo me pongo a pensar y es ambicioso. Toda la humanidad. Pero ¿con qué lo equilibró Él? Con amor, con misericordia, con fidelidad, ¿sí? Tú y yo tenemos que aprender a equilibrar las cosas. La confianza es otra virtud que es buena. Es bueno tener confianza, pero cuando tú pones esa confianza en ti mismo, ¿qué pasa? Te empiezas a volver una persona presumida, empiezas a descuidarte espiritualmente. ¿Por qué? Porque andas todo confiado. Ah, no, yo estoy bien, ¿verdad? El amor y la verdad es otra característica que tú y yo necesitamos aprender a balancear. Y por eso tenemos que pasar absolutamente todas las cosas, todas las cosas, todas las virtudes, todo lo que nosotros pensemos que sea bueno en nosotros, realmente no es bueno. Dice Pablo que no hay nada bueno en nosotros, que todo lo de la carne realmente no hay nada bueno en ella. Por eso el amor que hay en nosotros antes de conocer a Cristo no es un amor bueno. La fidelidad que tal vez haya en nosotros antes de conocer a Cristo no es buena.
Tal vez sea buena ante los ojos de la sociedad, pero ante los ojos de Dios no, porque eso está manchado con el pecado, ¿sí? Por eso entonces todo lo que tú y yo pensamos que tenemos en nosotros que es bueno, necesitamos pasarlo por el taller del maestro, necesitamos entregarle todas esas virtudes. Recordando un poquito de lo que hablamos de Pedro, ¿cuántas virtudes especiales no encontramos en él para que fuera ese líder que él fue? Muchas. Realmente todo lo que él tenía eran cosas buenas, pero ¿qué pasó? Hablamos de que si no se entregaba en las manos de Cristo, eso podía llegar a ser peligroso, ¿sí o no? Andrés de la misma manera, Jacobo igual, Juan. Y todo eso nos muestra a nosotros entonces que hay características en nuestras vidas que necesitamos entregarle al Señor, ¿sí? Así como esa canción que dice de Alex Campos, ¿no? Al taller del maestro voy. Él es el que me moldea, ¿sí? Tú y yo tenemos que llevarle esas virtudes que hay en nosotros, porque son virtudes realmente, nuevamente. Si yo les pregunto que si el amor, la verdad, eso son cosas buenas, necesitan ser moldeadas, ¿sí? A los ojos de Dios. Y por eso necesitamos ese balance. ¿Qué pasa cuando algo está desbalanceado? Está muy inestable. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa muy seguido, sobre todo ahorita en invierno que me gusta manejar en la nieve. Eh, Cuando esos días que estuvo bien frío, me dio por meterme en un sitio donde había mucho barro y el barro se metió en la parte de adentro del rin de la llanta y se congeló. Puso un peso extra dentro de la llanta, o bueno, dentro del rin. Entonces, cuando uno va manejando, ¿qué pasa? La dirección empieza a ser así, ¿no? Empieza a vibrar mucho el carro, empieza a estar muy inestable. ¿Por qué? Porque la llanta perdió su balance, ¿sí? Por eso entonces toca llevar el carro al mecánico y que le quiten eso y después no solamente quitárselo, después tienen que rebalancearla porque ya perdió el balance original. Nosotros hemos perdido nuestro balance en nuestras vidas. Muchas veces llevamos un caminar o un andar o un manejar, pongámoslo en ese estilo, ¿no? En que vamos para la derecha, para la izquierda, que esa vibración nos tiene a nosotros ansiosos, no sabemos qué va a pasar y por eso tú y yo necesitamos encontrar un balance en nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir llevando un estilo de vida que nos lleva a vivir de una manera tan pero tan inestable, ¿sí? Juan tenía una vida muy inestable. Juan tenía una vida inestable, ¿por qué? Porque él no conocía a Jesús todavía, ¿sí? ¿Y qué fue lo primero que aprendió Juan? Lo primero que Juan aprendió de Jesús es que necesitaba aprender a equilibrar la verdad y el amor. Juan era una persona que desde muy, muy joven, él se entregó a la verdad. Nuevamente, aún siendo pescador, aún siendo una persona que era tosca, que vivía pues allá al lado del lago, que no tenía ninguna necesidad de estudiar la verdad. Recordamos que con su hermano Jacobo tenían un padre que se llamaba Zebedeo y de él aprendieron, ¿qué? Los principios religiosos pues de la época. Ellos escucharon y entendieron que habría un Mesías que estaba por venir. Y Juan empezó entonces a encontrar una pasión especial por la verdad, ¿sí? Juan era ese tipo de personas que buscaba conocer la verdad y buscaba seguir la verdad. ¿Y qué hizo él? Cuando escuchó que Juan el Bautista estaba por esos lados, ¿qué hizo Juan? Él no lo pensó dos veces. Dice que ellos se fueron a seguir y se volvieron discípulos de Juan el Bautista. Pero ¿qué pasó cuando escucharon a Juan el Bautista decir que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él no lo dudó dos veces. ¿Qué hizo él? Él siguió a Jesús. Nos muestra que él siempre estaba buscando conocer la verdad, él siempre estuvo interesado por ella. Y cuando nos ponemos a leer los escritos de Juan, es evidente que la palabra verdad marcó su vida y él busca hacerle énfasis en todo lo que nos trata a nosotros de enseñar, ¿no? A través de su evangelio. Y no estoy seguro, si no estoy mal, creo que son como 45 veces en el evangelio de Juan que la palabra verdad es usada. De manera balanceada, la palabra amor también es usada de una similarmente esa misma cantidad, ¿no? Pero cuando Juan está hablando de la verdad y cuando está hablando del tipo de personas que tienen un estilo de vida que no está balanceado, cuando está hablando de un estilo de vida de personas que no entienden qué es el amor y la verdad, cuando está hablando de ese tipo de personas que están alejadas de Dios, hay una frase que él repite mucho y es, y la verdad no está en él. Cuando termina pues de hablar de cierta situación o cierta enseñanza que Juan nos está dando, él termina hablando de ese tipo de personas que están fuera de balance y la verdad no está en él. Y eso nos hace a nosotros examinar nuestras vidas, ¿no? Como les dije antes, ese ejemplo de no estar balanceados en nuestras vidas.
si no estamos balanceados en esas áreas que el Señor está tratando de obrar en nosotros, ¿será que nos podemos hacer esa misma anotación? Y la verdad no está en nosotros. ¿Realmente estamos buscando la verdad con pasión? ¿Estamos buscando seguirla y conocerla? Es algo que tal vez tenemos que preguntarnos. Y bueno, Juan era ese tipo de personas que buscaba la verdad. Él estaba siempre siguiéndola, ¿cierto? Y era un hombre tan, pero tan interesado por la verdad, realmente una persona celosa por la verdad, que él llegó a no tener amor ni compasión por los demás, ¿sí? Y por eso Jesús tuvo que entrar y hacer un tratamiento en su vida. ¿Quién me ayuda a leer? Marcos 9, versículo 38. Marcos 9, versículo 38. Dice, Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Gracias. Juan dijo estas palabras. Ustedes se imaginan ir a decirle, o bueno, un ejemplo más natural. ¿Qué tal yo les diga a ustedes, no, no, no se vayan a orar por otra gente porque como no vienen a nuestra iglesia, no oren por ellos? O no vayan a ayudar a otras personas porque como no vienen a nuestra iglesia, no ayuden a estas personas. Juan estaba actuando de esa manera. Le dijimos a esta persona que no expulse demonios o que no use tu nombre porque no está con nosotros. Una persona que realmente conocía y tenía fe en quién era Cristo, ¿sí? Eso nos muestra que Juan tenía un corazón endurecido, un corazón envanecido, ¿sí? Como que se creía mejor que los demás. Todo esto nos empieza a nosotros a mostrar que al auténtico Juan. Si vemos que Juan no era realmente siempre esa persona tierna, cariñosa, amorosa, él tenía falta de amor, aún apasionado por la verdad, que es una buena característica, él todavía no ha aprendido a balancearla con el amor por los demás. Y es curioso cuando pasó esto. ¿Sí se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? Jacobo no fue el único que estaba ahí diciendo que cayera fuego del cielo sobre los samaritanos. ¿Quién más estaba ahí? Juan. Juan también había animado esa propuesta. Bueno, Jesús, si no te van a dejar pasar por ahí, que caiga cielo, que caiga fuego del cielo. Y ahora vemos entonces que Juan sigue actuando sin amor, como que él no aprendió en esa situación, ¿cierto? Tal vez en ese momento de una manera anónima, y ahora Jesús lo pone pues de una manera que, ok, tú no has entendido cuando hablé con ustedes dos, te tengo que hablar a ti específicamente. Porque primero nos mostró que no tenía amor por los inconversos en ese momento los samaritanos, ¿verdad? Pero también después nos muestra que tenía falta de amor por un hermano en la fe. O sea, realmente la persona que estaba haciendo esto conocía de Jesús, él tenía fe en Jesús. Y es curioso que todo esto haya pasado después de esa situación que ya Jesús les había llamado la atención. También es importante entender el contexto de todo lo que había pasado. Cuando nos ponemos a leer Marcos 9, empieza con la transfiguración de Jesús. Y es curioso que este evento haya pasado justo también después de la transfiguración. Juan fue una de las personas que pudo presenciar la transfiguración. Eso fue un privilegio. Jesús solamente llamó a 3 personas y Juan era uno de ellos. Y tal vez Juan llegó a pensar que entonces él era el único privilegiado, ¿no? En hacer ese tipo de cosas porque él experimentó algo tan maravilloso que fue ver toda la gloria de Jesús, ese brillo, eso que realmente uno dice solamente se repitió 2 veces en la Biblia. Cuando Moisés estuvo allá y vio la espalda de Dios en Éxodo, ¿sí? Que quería ver la gloria y Dios le dijo que no. Nuevamente se ve algo muy similar aquí en la transfiguración y estos 3 hombres lograron ver algo tan pero tan maravilloso, tanta gloria, tanto brillo, y Juan estuvo allí. Lo que pasa es que cuando esto terminó, Jesús les dijo a ellos, cuando bajemos de aquí, no le vayan a decir a nadie, a nadie. Y yo me pongo a pensar, después de haber estudiado un poquito, ¿no? Haber hablado de las características y la personalidad de Juan, ¿será que Juan hubiera bajado esa montaña y bueno, pues sí, no lo voy a decir a nadie?
Él quería decirle a los demás, ¿sí? Yo creo que fue muy difícil para Juan bajar y tener que haber callado. Por dentro estaba gritando, hey muchachos, ¿quieren saber qué fue lo que vimos allá arriba? ¿Cierto? Realmente no se sabe qué se dijeron entre ellos, pero se generaron discusiones, no solamente con Juan, sino como hablamos de Pedro, de Andrés, de Jacobo las semanas pasadas. Entre ellos siempre buscaban como un puesto de importancia, siempre había entre ellos como algún momentico como de discusiones, ¿no? Y esa no fue la excepción, ellos también estaban discutiendo entre ellos, hablando de quién iba a ser el más importante. Y Jesús estaba ahí escuchándolos, como que yo les dije que no hablaran de esto y ahora ellos están discutiendo quién es el más importante. Y Jesús tuvo que detenerlos y darles otra enseñanza. Él tuvo que reprender a sus corazones que estaban buscando gloria, unos corazones que estaban buscando importancia, estaban buscando pues reconocimientos y títulos, pero más importante, estaba tratando de enseñarles a sus corazones que aprendieran a estar dispuestos a servir 100%. Marcos 9, versículo 33 al 37. Dice, después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? O sea que Jesús pasó todo este tiempo y él ya sabía que había cierto tipo de discusiones entre ellos, pero él no paró en la mitad del camino y le dijo, tengo que hablar con ustedes ya. Yo creo que él esperó que terminaran todo el camino hasta llegar a Capernaum. Dime, Perdón, ¿cuál era el versículo? Marcos 9, versículo 33 al 37. Dice, después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, como quien dice Jesús esperó, ¿no? Vamos a ver qué siguen hablando estos caballeros, ¿no? Y cuando llegaron, ¿qué les dice Jesús? ¿Qué venían conversando en el camino? ¿Y qué dice el versículo 34? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Yo creo que se habrán avergonzado de decir, uy, me acabaron de hablar y ahora yo vengo aquí peleando con mis amigos y tratando, ¿no? De buscar exaltación y hacerme parecer como importante. Y Jesús los hubiera podido haber detenido en los primeros segundos. No se sabe cuánto fue esa caminada hasta Capernaum, pero yo estoy convencido que fue más de una hora. Una discusión tan larga, ¿no? Y que Jesús, la persona que te está enseñando, te haga esa pregunta. Y entonces dice Jesús, en el versículo 35, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también al Padre, quien me envió. Esa fue una enseñanza muy, pero muy fuerte para todos los discípulos, pero especialmente para quienes, para esos tres que estaban haciéndose sentir como que eran más importantes. No, es que nosotros presenciamos la transfiguración. Nosotros presenciamos algo muy especial, ¿cierto? Si realmente quieren ser grandes, sean como niños. Dejen de discutir, dejen de pelear, dejen de quererse imponer sobre los demás. Y esta fue una lección muy, pero muy grande sobre el amor que se empieza a ver manifestada a lo largo de la Biblia. Por allá en 1 Corintios 13, ese versículo que todo el mundo se debe saber de memoria. Sí, ese versículo que ponen en todos los matrimonios, que el amor, ¿qué? Dice que el amor no es envidioso, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, dice que el amor no busca lo suyo. Todo esto empezó a llenar el corazón de Juan, ¿sí? Esa enseñanza empezó a llegar a su corazón y no solamente se quedó como una enseñanza, sino que ¿qué pasó? Empezó a transformar su vida. Una enseñanza que tuvo que haber pasado por una situación incluso bochornosa para él. Sí se imaginarían a Juan allá como que yo creo que nos llamó a los 12, pero creo que me está hablando es a mí. Como ese tipo de, yo creo que pensaría así Juan, ¿no? Porque como el estilo, la personalidad de él nos muestra que es una persona pues así, pero realmente Jesús estaba enseñándoles a todos. Y, y qué, y Juan entonces empieza a transformar su vida cuando empieza a aplicar todas esas enseñanzas. Él empezó a entender, wow, Dios sabe que necesito ayuda. Envió a su hijo para qué. Juan lo entendió. Jesús sabe que yo anhelo y tengo una pasión especial y un celo por la verdad, pero también sabe que necesito aprender a amar. Y todo esto, todo ese proceso difícil y como un poquito raro para él,
fue lo que empezó a redireccionar todas esas cosas para que se volvieran la persona que la conocemos hoy, ¿no? Esa persona siempre estaba apasionada por la verdad, pero ahora Jesús le estaba enseñando de primera mano qué era amar y qué era tener un equilibrio entre estas dos cosas de una manera santa, ¿sí? El celo por la verdad siempre, siempre debe ser equilibrado por el amor hacia los demás. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la verdad sin amor, ¿cómo es? Cruda, brutal, fría, ¿cierto? La verdad sin amor no suena bonito, ¿o sí? Hay algunas excepciones, ¿no? Pero cuando se está hablando de situaciones así como muy específicas, la verdad puede llegar a ser brutal. Uno puede destruir completamente el corazón de una persona y no, pues es que yo le dije la verdad. Y sí, bueno, le pudiste haber dicho la verdad, pero ¿dónde estuvo el amor? Eso es muy importante y Juan no entendía eso. Jesús tuvo que enseñarle a Juan eso, ¿cierto? Pero por otro lado, el amor sin la verdad, ¿qué es? Eso puede ser hipocresía. El amor también necesita la verdad. Son dos cosas que se van balanceando la una a la otra, ¿verdad? Muchos, al igual que Juan, están en ese imbalance, ¿sí? Están fuera de balance. Muchos están desequilibrados en esa área. Tal vez por ignorancia, ¿sí? Tal vez no saben. O tal vez son engañados por la sociedad de lo que es la verdad y que no es la verdad. O simplemente no les interesa la verdad. ¿Cuántos grupos activistas hay hoy día en la sociedad en la que vivimos? Muchos, muchísimos. ¿Y qué dicen estos grupos activistas? Que tenemos que ser amorosos, que tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Y como les dije antes, ¿qué? El amor y la verdad, ¿qué son? O la tolerancia. Son cosas buenas. Pero, pero estos grupos no tienen ningún tipo de interés o preocupación por la verdad. Ahí nos muestra ¿qué? Que aunque tienen amor y tolerancia, no es un amor y una tolerancia que viene de Dios. Es un amor y una tolerancia que han sido teñidas por el pecado. Por eso es necesaria la verdad. Uno puede decir, ay, qué bonito, están salvando a las ballenas. ¿Y qué tal esas mismas personas están apoyando el aborto? ¿Dónde está el balance? ¿Dónde está la verdad? ¿Verdad? Entonces todo eso nos muestra a nosotros la importancia de filtrar el amor y la verdad por el lente de Dios y reconocerlo por lo que realmente es, un amor puro y una verdad pura, ¿sí? Ese amor no puede seguir contaminado, no puede seguir manchado por la verdad. ¿Y cómo uno puede quitarle esa mancha al amor? Si no es a través de la verdad de Cristo. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, de la verdad. Así empieza 1 Corintios 13, ¿no? Empieza a añadirle cosas. No es jactancioso, no es envidioso, no se envanece. Ya después empieza a ponerle un poquito de cosas más fuertes. El amor no se goza en la injusticia. El amor se goza en la verdad. Y ese es ese grupo de personas, ¿no? Ese grupo de personas que tal vez está lleno del amor del mundo, la tolerancia del mundo, pero no han entendido el amor y la tolerancia que necesita ser de la mano de Dios. No han entendido la verdad. Pero también hay otro grupo de personas que tienen la verdad. Está el grupo de personas que tienen la teología correcta, pero ¿qué pasa? No saben amar, se jactan de saberlo todo, se envanecen, ¿cierto? Y esa verdad puede llegar a ser rígida, puede llegar a ser muy fría, puede llegar incluso a presentar la Biblia o el cristianismo de una manera que no muestra amor, no muestra amor. Por eso necesitamos aprender a balancearlo. Y la persona que realmente conoce a Cristo, la persona que realmente anhela crecer a la estatura de Cristo, estas dos virtudes necesitan ser ¿cómo se dice? Nurtured. Como que necesitan pues que crezcan en ellos y necesita que haya un equilibrio entre las dos. Tú y yo necesitamos ser ese tipo de personas. Personas que conozcan la verdad y apoyen esa verdad con el amor, ¿verdad? Y viceversa. Que conozcamos el amor y lo apoyemos con la verdad. Y para poder manifestar ese tipo de amor, para poder manifestar ese tipo de verdad, solamente se puede hacer de una manera. Solamente se puede hacer a través de un cristiano maduro que quiere crecer a la medida de Cristo. Si tú no quieres crecer a la medida de Jesús, ¿cómo más lo vamos a lograr? Vamos a ir entonces a los grupos activistas a que nos enseñen a amar. Vamos a ir a la sociedad a que nos enseñe que es la verdad.
¿Cómo más vamos a conocer la verdad si no es revelada directamente por Cristo? ¿Cómo no vamos a conocer la verdad si no es solamente a través de su palabra? Por eso ese amor que le tenemos a Dios, ese amor que le tenemos a Cristo, también debe ser ese mismo amor que empecemos a tenerle a su palabra. Las escrituras, y la Biblia, es algo en lo que tú y yo tenemos que desarrollar ese amor y buscar, así como Juan, ese hombre que corría a buscar la verdad. Tú y yo tenemos un libro enfrente de nosotros que muchas veces está sentado ahí en la mesita, a veces lo abrimos, a veces como que decimos, bueno, no, el fin de semana, pero ahí está toda la verdad, ahí está todo lo que tú y yo necesitamos aprender para que apoyemos el amor que ya tenemos en nosotros. Tú conociste a Cristo, sí, tú recibiste a Cristo, sí. Hay amor y tolerancia en tu vida, pero para que el amor y la tolerancia en tu vida y todas estas otras virtudes empiecen a desarrollarse y crecer, ¿qué necesitas? Necesitas la verdad. Por eso la Biblia es tan, pero tan importante para el cristiano, ¿sí? No solamente, o como nos hablaban, ¿no? La pastora Vanessa creo que fue el sábado pasado, que hablaba de que no solamente era bueno asistir pues a la iglesia y a escuchar al pastor dar su sermón, ¿sí? Eso no está mal, pero también es importante que tomes tú tu tiempo día a día a estudiar las escrituras, que te tomes tú ese tiempo para aprender, a estudiarla, a analizarla, preguntarle al Espíritu Santo y que te muestre la verdad, que venga directamente de Él, ¿verdad? La Biblia es muy bonita no solamente porque nos enseña a conocer la verdad, sino también porque podemos ver cómo amar. Juan tal vez él vio cómo amar de primera mano de parte de Jesús, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuántos meses fue que dijimos que pasaron ellos con Jesús? Fue muy poquito. Fueron no fue ni siquiera un año que pasaron con Jesús, pues en ese curso intensivo en donde Jesús les enseñó todas estas cosas. Y Juan aprendió a amar de primera mano con ese ejemplo vivo, ¿no? Lo que llaman en el día de hoy. Jesús les enseñó, fue un líder por ejemplo, ¿sí? Ellos siguieron el ejemplo de Jesús. Em, Y Juan lo tuvo pues de primera mano. Hoy tal vez no tenemos a Jesús aquí en nuestras casas y, hey, Ángela, hey, Ketty, Milton, vamos allí a la calle y vean cómo actúo yo. Ya Jesús no está aquí pues físicamente haciendo eso, pero hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos empieza a mover de ciertas maneras. Nos dice, hey, no hables así, no actúes así, no mandes ese mensaje, abraza a tal persona, no abraces a tal persona, sea lo que sea. El Espíritu Santo es lo que nos motiva a hacer esto. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Cuando nuestro corazón se empieza a llenar de la palabra de Dios. Y qué bonito aprender del amor, ¿no? De las palabras del apóstol Juan, ¿no? En sus 3 cartas. Son corticas y los animo, ¿no? A que si tienen tiempo en estos días, que se tomen el tiempo a leerlas, que se tomen el tiempo a entender ese cariño especial al cual esta persona tosca y tan dura empezó a tenerle a gente que tal vez a veces ni había conocido. Personas que tal vez vio una o dos veces y se tuvo que ir a otro lugar y aún así enviaba cartas, les hablaba con tanto cariño. Eso solamente viene de la mano de Dios. Es posible que Juan haya escrito tanto del amor porque él entendió el amor que Jesús le tenía a él y a todos los discípulos. Juan llegó a entender que ese amor que Jesús le tenía a él y a los demás realmente era un amor inmerecido. ¿Por qué? Porque pasando ese tiempo con Jesús y esas enseñanzas que aprendió de Jesús, Juan se vio a él mismo por dentro. Su corazón fue revelado y llegó a entender, wow, yo realmente no merezco el amor de Cristo. Pero aún así su amor está ahí, infalible, no falla ese amor de Cristo. Aún ahí su fidelidad está allí presente. Ese amor de Jesús está ahí para toda la vida. Y Juan lo entendió, él dijo, aún siendo una persona tosca, dura, egoísta, escaso de amor, aún así Jesús me amó. Cuando tú y yo entendamos quiénes éramos antes de que Jesús nos amara, vamos a empezar a apreciar cada día más el amor de Jesús por nosotros. Hay cosas que a veces yo veo, ¿no?
en otras personitas, ¿no? Que no conocen de Dios y yo decía, wow, yo actuaba de esa manera. Yo no puedo creer que el Señor aún así me haya amado. O yo hablaba de esa manera. Yo no puedo creer que aún así el Señor me haya amado. Y Juan de la misma manera llegó a experimentar eso. Dijo, wow, yo era así. Yo no puedo creer que Jesús me haya amado de cierta manera. Y se empezó a volver entonces el famoso apóstol del amor, Juan, una persona que nos muestra el amor de Dios, lo describe detalladamente en cada una de sus cartas, ¿sí? Nos habla realmente del amor de Cristo por la humanidad, por el mundo, por sus discípulos. Nos habla del amor de Dios por la creación, nos habla del amor de Dios hacia su Hijo Jesús, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante para nosotros porque nos ayuda a entender el balance que necesitamos tener entre el amor y la verdad. Solamente para dar un ejemplo sencillo de dos cosas, pero sé que hay en nuestras vidas muchas virtudes que también necesitan ser balanceadas y que el Espíritu Santo sea el que nos muestre a nosotros cuáles son esas virtudes que necesitamos balancear. Tal vez tú digas, bueno, yo ya tengo el amor y yo ya tengo toda la verdad balanceada. Es posible. Muchos cristianos maduros ya tienen esa verdad balanceada, pero hay otras cosas que no han podido balancear. Todo esto es un ejemplo de vida, ¿no? De la vida de Juan. Y él también nos muestra algo muy importante, y es algo que tú y yo necesitamos tener en cuenta. No podemos abandonar la verdad en nombre del amor. No podemos hacer eso. Pero tampoco podemos poner el amor a un lado por el celo a la verdad. No, es que seamos amorosos con la gente que le dijo al Señor cara de papa que ya no es Señor, sino que vamos a cambiarle de género. No, amémoslos, amémoslos, no pasa nada. Estamos abandonando la verdad. No podemos hacer eso, pero tampoco podemos abandonar el amor y ponerlo a un lado y decir, es que así no son las cosas y que les caiga fuego del cielo. Tampoco podemos llegar a ser ese tipo de personas. Debe haber un balance, un balance entre estas dos cosas y créanme, yo creo que ustedes ya lo han vivido, pero es una línea muy, pero muy fina de pasarse a un lado o al otro. Es muy fina. Y nosotros nos podemos salir de esa línea cuando no somos guiados por el Espíritu Santo. Él es el único que nos puede ayudar a mantener ese balance, nadie más, nadie más. Por eso tú y yo necesitamos tanto a Cristo en nuestros corazones. Si no hubiera sido por Cristo, primeramente no hubiéramos sido salvos, pero tampoco tendríamos esa guía del Espíritu Santo. Algo más que Juan aprendió, aparte de tener un equilibrio entre la verdad y el amor, es que él aprendió a tener un equilibrio entre la ambición y la humildad. Nuevamente, era esa persona que buscaba ser importante. No me acuerdo muy bien el versículo, tengo que buscarlo, pero hay una parte que él dice, o se escribe, que él y Jacobo le dijeron a su mamá Salomé que fuera a hablar con Jesús, que le dijera a Jesús que cuando estuvieran pues él en su trono, que sus hijos estuvieran sentados a la derecha y a la izquierda. Ellos estaban buscando importancia, estaban buscando un título especial. Y Jesús les dijo que ellos no van a ser capaces de tomar esa copa de sufrimiento y no iban a ser capaces de pasar por el bautizo que él iba a pasar. O sea, lo que se estaba refiriendo era una sombra de lo que estaba por venir en la cruz. Y nos muestra entonces que Juan realmente tenía mucha ambición terrenal, por decirlo así. Pero después de pasar con este tiempo con Jesús, después de pasar por tantas cosas que el Señor lo fue moldeando y tratando, vemos que la humildad de Juan es realmente sin igual, pues en la Biblia hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Juan en sus escritos, él no se nombra a sí mismo, no sé si ustedes se han dado cuenta. Juan se rehúsa a hablar de sí mismo. Los otros apóstoles, o perdón, los otros evangelios nombran a Juan, pero en el libro de Juan y en las cartas de Juan no se habla de él mismo. El único Juan que se nombra en el evangelio de Juan, ¿quién es? Juan el Bautista. Él no se pinta a él de primer plano y eso muestra bastante humildad, que fue forjada por Cristo, ¿sí? Juan no se pinta como el héroe en las situaciones. ¿Qué tal escribiendo ahí Juan? Yo no sé cómo escribían en esa época en su pergamino. Y decir, y yo supe qué contestar y yo supe qué hacer, ¿no? Muestra también humildad de, hey, fallé en esto y el Señor me corrigió. Entonces empieza a mostrar humildad. Cuando tiene que nombrarse
a él, ¿sí saben qué pone? Uno de sus discípulos. Él se refiere a sí mismo como uno de los discípulos. Y eso nos muestra a nosotros bastante humildad. Juan aprendió a encontrar un balance entre la ambición que él tenía y una humildad santa, una humildad que solamente viene de Dios. Y esa misma humildad empezó a hacer ¿qué? Empezó a fortalecer el amor que ya estaba creciendo por los demás, a tal punto que empezó a llamar a las personas, hijitos míos, mis amados. Y esa ternura solamente puede venir de Dios. Ese estilo de vida que se goza en la verdad, en el amor y en la humildad, es un estilo de vida que solamente viene de la mano de Cristo. Tú no puedes aprender eso en absolutamente otro lugar. Solamente lo puedes aprender de primera mano de Cristo. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo que está en ti y con la guía que tienes aquí, que es la verdad, la Biblia. Eso es lo que te ayuda a ti a llevar un estilo de vida que se goza en la verdad, que se goza en el amor, que se goza en la humildad, que te lleva a vivir de una manera que te impulsa a ser tierno o tierna, ¿cierto? Todo eso lo hace el Señor. Y bueno, para ir cerrando, Juan fue el único discípulo que no fue pues martirizado, por decirlo así. Juan fue el único discípulo que llegó a tener sus añitos, decimos en Colombia, ¿no? Llegó a tener una edad muy avanzada, perdón. Y muchos podrían llegar a decir que Juan no fue un mártir. Muchos podrían decir que él no tuvo que sufrir como Jesús dijo que iban a sufrir. Todos los apóstoles tuvieron una muerte trágica, todos. No sé si se acuerdan cómo murió Pedro. ¿Sí se acuerdan? Murió crucificado al revés. Andrés, hablamos de Andrés que murió ¿cómo? Que lo pusieron en una cruz así como en X y lo amarraron y duró ahí 2 días hasta que murió. Y bueno, así todos los discípulos fueron, unos fueron aserruchados, otros fueron apedreados hasta la muerte. Juan no murió de esta manera, pero tenemos que tener cuidado porque la verdad, la Biblia nos dice que todos ellos iban a tener que sufrir. Y Juan no tuvo esa excepción, él también sufrió. La gloria que encontró en Cristo, eh, obviamente tuvo que pagar el sufrimiento aquí en la tierra. ¿Cómo? Bueno, Juan, si nos ponemos a pensar, él realmente tuvo que soportar mucha angustia y mucha persecución aquí en la tierra. Él tuvo que estar de aquí para allá y de allá para acá por tanta persecución que había para los cristianos en esa época y bueno, en el día de hoy todavía hay. Pero si nos ponemos a pensar de una manera un poquito más picky, ¿cierto? Eh, ¿Cuál fue el único apóstol que presenció la muerte y la crucifixión de Jesús? Juan. Yo no me imagino a Juan parado, sentado como usted, enfrente de la cruz, viendo a Cristo ahí colgado. Yo no me imagino el sufrimiento que Juan tuvo cuando escuchaba los gritos de dolor de Jesús. De solo pensarlo, yo siento el sufrimiento. Y él estuvo ahí presente. Él también tuvo que beber esa copa de sufrimiento. Juan estuvo allí, ¿sí? Tal vez Jesús viéndolo desde la cruz. Y lo tuvo que haber visto porque le dijo, cuida de mi madre. Fue el único apóstol al cual Jesús le confió la familia. Hey, cuida ahí a mi mamá María. Juan tuvo que haber sufrido bastante ese momento. Hasta el último segundo, cuando Jesús fue clavado con una lanza. Juan estuvo ahí presente y eso tuvo que haber sido muy duro para él. La persona que te amó tanto, la persona que vio cómo eras, viviendo en oscuridad, viviendo en celo, viviendo sin amor, y aún así te llama y te dice, ven, te voy a enseñar a amar. Y ver que a esa persona la crucifican y la matan enfrente de ti, tuvo que haber sido muy duro para Juan. Y no solamente se quedó con Jesús, sino que también tuvo que saber que su hermano Jacobo también murió como un mártir. Jacobo, como hablamos la semana pasada, fue la primera persona de los apóstoles en ser un mártir. Y estoy convencido que Juan sintió esa pérdida tan pero tan grande. Primero Jesús, su maestro, la persona que lo amó, la persona que le dio esa salvación. Luego pierde a su hermano. Y poco a poco todos los apóstoles son martirizados. Y Juan, estoy convencido que sufrió la angustia y el dolor de perder uno a uno a estos hombres que no eran solamente amigos, no eran solamente compañeros, esos hombres se volvieron realmente en sus hermanos. Y él se quedó absolutamente solo. Juan se quedó solito, dice por ahí un viejito solito.
eso fue un sufrimiento muy grande para él. Históricamente sabemos que Juan llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Esa iglesia fue fundada por Pablo, ¿cierto? Y Juan ya en sus años avanzados llegó a Éfeso y estuvo pues, ¿cómo se dice? Pues ministrando en la iglesia de Éfeso por un tiempo hasta que llegó una persecución muy fuerte de parte del gobernador Domiciano. Y Juan tuvo que ser exiliado a una isla por allá chiquitica en Grecia, una isla que se llama Patmos, que fue donde él escribió el libro de Apocalipsis cuando todo le fue revelado. Y aún así, a una edad muy avanzada, tuvo que seguir sufriendo ese exilio. Uno puede decir, ah, no, bueno, él lo mandaron a una isla, pues qué sufrimiento es ese allá en la playa, tomando el sol, disfrutando del mar, tomando agüita de coco. No, cuando uno se pone a ver cómo le tocó vivir a Juan en esa isla, en una isla remota, un hombre ya anciano en una isla remota, él vivía y dormía, los que tengan la oportunidad de visitar allá, ¿no? O quieran buscar fotos, es una caverna donde él tuvo que vivir. Realmente lo único que tuvo como una almohada fue una piedra y hasta sus últimos días tuvo que sufrir allá. Ahí fue donde él terminó sus días. Eh, y es curioso ver, ¿no? Los historiadores dicen que cuando Juan todavía estaba en Éfeso, es decir, antes de que lo mandaran al exilio a Patmos, el que ya estaba mostrando una debilidad física muy, muy, muy clara, ¿no? Decían que estaba tan débil físicamente y tan viejito que ya tenían que cargarlo a la iglesia, ya tenían que llevarlo, ¿no? Y las personas decían que, o bueno, el historiador decía que había una frase que él repetía una y otra vez cuando lo cargaban o lo ayudaban llevándolo a la iglesia. ¿Y saben qué decían? Queridos hijitos, ámense los unos a los otros. Hasta sus últimos días no paró de proclamar la verdad y proclamar el amor que aprendió de la mano de Jesús. A pesar del sufrimiento, del dolor, de las dificultades, fue un hombre que aprendió a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque lo aprendió de Jesús. Tú y yo tal vez no tengamos que pasar ese tipo de sufrimiento, tal vez no nos van a desterrar por allá a una isla, ¿no? No sé qué nos tenga pues el Señor preparado a nosotros, pero estoy convencido que mientras llegamos a donde quiera que lleguemos, Él va a seguir obrando y tratando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Juan fue uno de estos hombres que experimentó como dicen, un cambio extremo. Y fue este hombre que nos dejó grandes enseñanzas a lo largo de sus escritos del amor de Dios, del amor de su propio Hijo, el amor de Dios al mundo, el amor de Cristo al mundo y a los discípulos y todos nosotros. Fue el hombre que nos muestra realmente la gran necesidad que tú y yo tenemos por Cristo en nuestras vidas. Ese hombre que realmente entendió el amor de Dios de una manera tan pero tan clara. ¿Qué dice Juan 3:16? Es un versículo que nos memorizamos ya. Y de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. De tal manera Dios amó al mundo. Eso lo escribió Juan. Él entendió que ese sacrificio era necesario para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, que pudiéramos ser redimidos, que fuéramos santificados, que fuéramos aceptos a la presencia de Dios. Es un amor inmerecido realmente. Así como el amor que Jesús le presentó a Juan era inmerecido, ese mismo amor recibimos nosotros inmerecido. Y eso lo aprendemos. Y la transformación entonces de Juan, ¿sí? La transformación de su vida nos muestra a nosotros también algo importante para nosotros. Y es la importancia de aprender a llevar una vida balanceada con la ayuda del Espíritu Santo. No sé en qué áreas necesites tú ese balance. Tal vez el Señor te está llamando a que aprendas a balancear entre el amor y la verdad. ¿Sí? Tal vez tú seas todavía muy radical con la verdad y es que las cosas son así y estás actuando como Juan. Ah, que les caiga fuego del cielo. Ah, es que no son de nuestro grupo. No podemos seguir así, mi querida familia. El Señor nos llama a amar y amar como Jesús amó, no solamente a Juan y a todos los discípulos, sino como Él nos ama a nosotros, pero también a que ese amor sea impulsado por la verdad. Entonces que nos anima también a que empecemos a aprender más, a cogerle cariño a la palabra de Dios, a cogerle cariño a la Biblia y aprender a confiar más en el Espíritu Santo
Papito Dios, te queremos dar gracias por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este día que nos das, Señor, de vida. Un día más en el que podemos buscar más de ti. Un amanecer, Señor, en el que sigues tratando nuestros corazones. Que sigues tratando, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Dale las gracias al Señor si en esta mañana Él ha hablado a tu corazón, si Él ha transformado o ha empezado una obra en ti. Dile, Señor, gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía, porque tú siempre me hablas y siempre hay algo, Señor, de bendición para mí, para mi familia, para los que me rodean. Gracias te damos, Señor, por este ministerio que anhela crecer más en Cristo, más como tú, Señor. Este ministerio que anhela aprender a amar más, Señor, pero también anhela buscar la verdad cada día más, Señor. Gracias te damos por ese cariño especial, esa ternura que sigues formando en nosotros. Gracias por ese lazo de amor que empiezas a formar y sigues formando entre cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por la familia Ordóñez, Señor. Te doy gracias por Ángela. Te doy gracias, Señor, por la familia de Carolina, por Victoria allí, por mi mamá, Señor. Te doy gracias por Patricia y por Patricio. Gracias, Señor, por José, que nos acompaña en el día de hoy, Señor. Bendícelos a todos de una manera especial. Que seas tú, Señor, obrando en sus vidas. Que tu palabra, Señor, siga creciendo en ellos. Que seas tú, Señor, llenándolos de tu luz, del brillo que solamente tienes tú, de la vida y la esperanza que solamente viene de ti. Hoy venimos, Padre Santo, anhelando más de ti, anhelando una transformación en nuestras vidas. Señor, si tú tienes a bien, toca cada corazón y muéstranos aquellas áreas que todavía necesitan ser balanceadas. Si tú tienes a bien también y el Señor te está hablando y tú sabes cuáles son esas áreas las cuales necesitas encontrar un balance a través del Espíritu Santo, dile, Señor, yo rindo esto ante ti, yo te entrego mis virtudes, aquellas cosas que pensé que eran buenas, tal vez hasta ante la sociedad, pero hoy he entendido que han sido teñidas por el pecado, que han sido teñidas por mis prejuicios y anhelo cambiar, anhelo encontrar un balance porque estoy cansado o cansada de llevar una vida inestable. Parece, Señor, que me llevan las olas, que me sopla el viento, Señor, que no encuentro propósito. Pero hoy tú me recuerdas, Señor, que eres tú el que me mantiene firme. Eres tú mi roca, eres tú mi salvación, eres tú mi refugio y mi fortaleza. Gracias te damos, amado Padre, por esas obras de amor que has hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te pedimos, Papá Dios, de que seas tú obrando en nosotros. Hoy te entregamos este tiempo, esta oración final, Señor, para que tú abras nuestros corazones, para que empieces tú, Señor, a trabajar en ellos. Hoy entramos, Señor, a tu taller. Hoy entramos, Señor, así como estos apóstoles entraron en ese tratamiento, ese caminar contigo. Hoy anhelamos un cambio en nuestras vidas. Hoy anhelamos, Señor, de que seas tú obrando en cada uno de nuestros corazones. Hoy te entregamos todo lo que somos, Señor, y que seas tú ayudándonos a crecer conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Regale este tiempo al Señor. Deleítate en el cambio que Él sigue trayendo a tu vida. En todo lo que Él quiere que sigas creciendo. No poder cantar como expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos. Cada herida
más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí debe estar. Al taller del maestro. Desde aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo estuvo, y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar para que la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sana. Las herramientas del maestro, mi alma, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela, ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol cielo fuerte. Al taller del maestro. Bien, Señor, venimos a tu taller, Señor, venimos a este lugar donde nuestro ser sigue siendo renovado con tus manos de amor, sigue siendo renovado, Señor, con ese toque especial que solamente viene de ti. Gracias te damos en esta mañana, Papá Dios, y entregamos el resto de este mes, Señor, estos pocos días que quedan. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias, Señor, por tu provisión, por tu cuidado y tu fidelidad. Y ponemos en tus manos, Padre Santo, el mes que viene. Que seas tú, Señor, mostrándonos tu gloria un mes más. Que seas tú, Señor, ayudándonos a confiar cada día más en ti. Bendice, Señor, a cada familia de una manera especial. Cada petición, Señor, que tú conoces, Señor, que tú ves en sus corazones, yo te pido que seas tú respondiendo conforme a tu buena y agradable voluntad. Que podamos seguir, Señor, acercándonos cada día más a ti y que sigas fortaleciéndonos cada mañana, Señor, para seguir creciendo más a la estatura de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por este día, por esta mañana y por este tiempo que nos regala, Señor, para seguir entendiendo de tu amor y entendiendo, Señor, de tu misericordia. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.